Noticias con Jaime Núñez. Continuamos. 7:38, tiempo del centro del país. Oiga, nos está hablando José Alfredo Moreno, antes de pasar con el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán. José Alfredo Moreno de Naucalpan nos está diciendo: Jaime, parece que tu programa es grabado y ¿por qué no tienes entrevistas? Se pregunta. Bueno, nunca las anuncias. Ojalá que pongas más énfasis en las noticias importantes. Don José Alfredo, pues estamos en vivo, son las 7:38 de este sábado 22 de agosto y está en vivo y a todo color aquí el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán, consejero independiente, asesor de negocios, buen amigo de este espacio y nuestro gurú en el tema de los impuestos, ahorita que es tan importante. Contador, ¿cómo está? Muy buenos días. Totalmente en vivo y desmañanado, pero con mucho gusto para compartir contigo y con tu auditorio. Oiga, contador, a ver, dos reflexiones rápidamente. Estamos muy pocos días que se entregue el paquete económico, 8 de septiembre. Las cosas no lucen fáciles. Estamos viendo que el precio del petróleo, por ejemplo, ayer cerró a $36.24. ¿Qué viene para la hacienda pública? ¿Qué viene para todo el tema fiscal? Y ustedes como empresarios, pero también nosotros en la parte formal. Sí, bueno, lo que yo he venido planteando es que nuestro país requiere una reforma fiscal integral. El país requiere que se retome lo que se ha venido difiriendo indefinidamente, que es una reforma fiscal integral. Probablemente a estas alturas ya no haya el tiempo que una reforma de este tipo requiere, pero yo creo que lo que sí se requiere es que haya una reforma que permita promover la inversión y estimular el empleo, ¿no? Y en ese sentido hemos puesto sobre la mesa distintas propuestas, distintas medidas que estamos convencidos que pueden favorecer el que se estimule la inversión que tanto se necesita, que en consecuencia generará más empleo, ¿no? Hay temas que tienen que ver mucho con deducciones, con generación de empleo que van muy apegadas. ¿Qué es lo que ustedes plantean y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita y qué es lo que se puede hacer para mejorar? Mira, yo estoy convencido que lo que el país requiere es recargar la recaudación mucho más en los impuestos indirectos y mucho menos en los indirectos como el IVA y mucho menos en los impuestos directos como el impuesto sobre la renta. En ese sentido, creo que lo que se ha venido planteando, que hemos venido escuchando en estos días, de que se está contemplando, al menos se está planteando la posibilidad de que la tasa del IVA se incremente, con la particularidad de que pueda haber un retorno de una parte de ese IVA, creo que es una muy buena medida, porque no cabe duda que el impuesto indirecto, como el IVA, es un impuesto de mucho más fácil recaudación y de mucho más fácil supervisión. Ayudaría también a que la economía informal, que ha crecido tanto en nuestro país, también se incorpore a pagar impuestos a través del IVA, que no lo hace a través del impuesto sobre la renta. Por eso yo favorezco mucho el que se evalúen alternativas como esta o como algunas otras, impuestos ecológicos, etcétera, para que la recaudación se recargue mucho más en impuestos indirectos y mucho menos en impuestos directos. De cualquier manera, los impuestos directos requieren revisión. En México son muy altos y entonces eso provoca que nuestro esquema fiscal no sea competitivo. Se requiere básicamente dos cosas: revisar las tasas a la baja, desde luego, pero también revisar las deducciones que indebidamente se limitaron. ¿ISR es impuesto sobre la renta? ¿A ese se refiere? ISR es impuesto sobre la renta, a ese nos referimos, sí. Ahí es donde las tasas deben de reducirse, pero también tiene que revisarse las deducciones que indebidamente se limitaron, básicamente las relacionadas con el pago de sueldos, pensiones, etcétera, ¿no? Estamos platicando con el contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán. Contador, también es importante señalar, hemos estado... Pepe Cárdenas, por cierto, compañero de esta casa, durante la semana ha estado abordando un tema importante sobre una posible propuesta que se estaría promoviendo, que tiene que ver con el IVA. Subir el IVA a 17%, me parece, y que te puedan regresar un 3% a través de otros medios. ¿Esa propuesta existe? ¿Es válida? ¿Es viable? Se ha estudiado, se está estudiando. Si finalmente se aprueba o no, pues va a depender del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Mi opinión es que tiene mucho sentido, va en línea con lo que el país requiere, con lo que nuestro esquema fiscal necesita para ser más competitivo, y sería excelente porque, si bien es cierto que parece que hay un aumento, o de hecho lo habría en la tasa al 17%, pero a la vez habría un retorno de 3 puntos a aquellos contribuyentes
contribuyentes que demuestren que están pagando impuestos. Podrían acreditar esos 3 puntos de impuesto a valor agregado, ¿no? ¿Y eso cómo opera? ¿Cómo se hace? ¿Se sube el IVA completamente? Pero se modifica la tasa de 16 a 17 y se establece un mecanismo de acreditamiento. ¿Pero cómo te regresan ese 3%? Si tú eres contribuyente, tú lo puedes acreditar. Y se estaría devolviendo, obviamente, a los que son contribuyentes, a los que pagan impuestos. Si tú vas y compras al súper, en principio, pues no, se te queda tu 17. Claro. Pero si tú eres un contribuyente que estás en la formalidad, que pagas tus impuestos, tú mismo lo acreditas, tú mismo lo recuperas. ¿El mundo dónde está ubicado en este momento en ese tema? Un mundo que vemos lo que está sucediendo en latitudes tan complejas como lo que sucede en Grecia, como lo que sucede en España, como lo que sucede en Portugal, Italia, lo que pasa en Estados Unidos. ¿El mundo en qué dirección va en el tema de impuestos? El mundo definitivamente se está moviendo en dirección de los impuestos indirectos. Mencionaba yo hace un momento que incluso en Europa existen los impuestos ecológicos, que creo que a México le caerían muy bien, le vendrían muy bien. Definitivamente la tendencia mundial es hacia los impuestos indirectos y mucho menos hacia los impuestos directos como el impuesto sobre la renta. Por eso es que nuestro esquema fiscal ahorita no es competitivo en el contexto mundial, y eso no nada más lo digo yo. Podemos ver los estudios que anualmente hace el Foro Económico Mundial y ocupamos un remotísimo lugar, 120 y tantos de 140 y tantos países. Entonces es claro que nuestro esquema fiscal no es competitivo, y la razón por la que fundamentalmente no es competitivo es porque el impuesto sobre la renta, el impuesto que tienen que pagar los inversionistas, es muy alto, debiendo ser la recaudación proveniente de los consumidores y no de los inversionistas. Ese es el punto importante, ¿no? Por eso todo lo que hagamos en favor de movernos hacia los impuestos indirectos definitivamente será en dirección correcta. Cuando estamos a días previos de que se presente el paquete presupuestal para el 2016 y conozcamos cuáles serían las directrices económicas y de impuestos y cómo se va a distribuir el dinero, pero también cómo se van a recaudar estos ingresos, ¿cuáles serían los temas o los puntos importantes que ustedes, desde el ámbito de la recaudación, le dirían al gobierno que deberían de atender más puntualmente? Bueno, desde luego el que se regrese, el que se permita nuevamente la deducción anticipada de inversiones, porque eso en automático, en paralelo, genera un estímulo a la inversión, que ya comentábamos que también generará más empleo. Un segundo punto que debe de considerarse es el que se regrese a permitir el 100% de las deducciones en sueldos y planes de pensiones, porque eso a su vez permite que los inversionistas generen más empleo que tanta falta está haciendo. Un tercer punto es el de la reducción de las tasas de impuesto sobre la renta, que definitivamente permitirían reactivar la economía interna con el consumo interno, porque ya vemos que la economía mundial está siendo un motor muy bajo, ¿no? Necesitamos un motor interno más fuerte para estimular la economía. Básicamente estos 3 puntos, junto con el del IVA que ya mencionamos, creo que es algo que no requiere demasiada discusión. Creo que hay consenso en eso, y son 2 puntos que creo que deberían estar presentes en la próxima revisión del paquete económico, y desde luego a la primera oportunidad hacer la reforma fiscal integral que tanto se ha postergado, ¿no? Carlos, por último, ¿qué tan los partidos políticos están ávidos de esto? Las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, ¿qué tanto están por escucharlos y también por hacer estos cambios? Desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD, el Verde, ¿qué tanto están las fuerzas políticas en pro de esto? El Partido de Acción Nacional estuvo desde un principio en contra de la reforma fiscal que se estableció en 2013 para entrar en vigor en 2014, y el Partido de Acción Nacional pues sigue en esa postura, ¿no? Quienes apoyaron la reforma fiscal en el 2013 fue el PRI, básicamente el PRI y el PRD, ¿no? Pero a mí me parece que las circunstancias al día de hoy les dan elementos suficientes para tener el convencimiento de la necesidad de hacer las reformas que hemos estado comentando en este momento, ¿no? Pues hay que estar muy al pendiente, contador, porque sin duda vienen momentos muy complejos, momentos de discusión, cuando se está planteando, por ejemplo, un presupuesto base cero. Sí. Donde las cosas van a cambiar radicalmente, donde va a haber, sí, una apretada de cinturón, pero también va a haber menos recursos, ¿no? Ese es el punto importante. La verdad es que vivimos becados
por el precio del petróleo. Entonces no se sentía, aunque era premiante, vivíamos becados con el petróleo. Ahora que el precio del petróleo se ha caído a más de la mitad, pues hay un hueco ahí muy importante. Y a eso súmele que la producción también ha estado también ha bajado la producción, no Uh-huh. únicamente el precio, también la producción. Entonces hay un hueco muy importante que nos obliga, por un lado, a ser mucho más racionales en el gasto público, y ahí hay bastante de dónde cortar, pero también a ser mucho más efectivos en la recaudación, tomar las medidas necesarias para elevar la recaudación, que en México ha sido tradicionalmente muy baja, alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, cuando debiera ser alrededor del 16-18%. Híjole, pues el reto es importante. Contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán, consejero independiente y asesor de negocios y buen amigo de este espacio, aparte de nuestro colaborador. Muchas gracias, contador. Encantado como siempre, Bienvenido. Jaime. Gracias. Que esté muy bien.